Novela indie, El artista mediocre. Por Labios de León. Capítulo 11. Terminaba de tomarse su arraigado café, con esos suaves sorbidos que lo caracterizaban tanto. Abuelo, se acercó la niñita, ¿para dónde vas todas las tardes? A los campos, hija mía. Esa es mi vida, contestó el abuelo Nicho. ¿Yo puedo ir contigo? No puedes, dijo sonriente. Las mujeres es mejor que se queden en casa. La niña se alejó, sintiéndose menospreciada y echada de menos. De pronto se dispuso a perseguir a las gallinitas del patio y a perseguir las mariposas naranjas que flotaban trémulas en el aire cálido del día de octubre. La sonrisa inocente de la niña se transmitió en el rostro melancólico de Nicho. Tomó su machete y se abotonó la camisa hasta lo más alto del cuello. Ya me voy, viejita, avisó. Oh, viejito. Ya te vas, que Dios te acompañe. Escuchando esas palabras algo susurradas, emprendió su paso y caminó hasta llegar a una vereda de barro que se encontraba en medio de pastizales rojizos, ya fuera de la comunidad. Escupía cada cierta cantidad de metros recorridos y le encantaba escuchar el sonido candente de la naturaleza, que le llamaba sutilmente. Al pasar por el taller de carpintería de don Manuel Pérez, saludó cordial y alegremente a su familia. Preguntó por él, porque aunque sea por unos instantes, quería escuchar la voz de su mejor amigo desde la pequeña infancia. Pues no lo encontró. Continuó su trayecto, jalando frutas de tal árbol y recogiendo piedras lisas del suelo. Sintió sus piernas pesadas después de un rato y se sentó en un tronco caído por la intensidad del relámpago que había caído la semana pasada. Recordó cuando de regreso a su casa las nubes empezaron su lloriqueo holgazán y tuvo que llegar empapado y con las botas largas ensuciadas totalmente de barro y estiércol. También recordó que su esposa le recibió con una taza de café caliente y un abrazo fuerte. Nicho Tierra Bonita sonrió de tal suerte, y por un momento parecía que de sus ojos salían lágrimas. Aquel llanto indebido y peligroso que tan pocas veces se había atrevido a desplegar por orgullo y fuerza de voluntad vivía libertino en ese momento de soledad, sentado en el tronco caído por el relámpago, creyendo en algo. Emprendió, cual emprendedor, imaginador, hasta ideador, sus labores de campo, sin pensar tanto ya en el campo. Pensaba en su familia y en el todo que representaban para su vida. Recordaba cuando tenía todos sus hijos con él, con sus machetes y sus botas largas también, ayudándole todos en el campo y en el negocio del ganado. Recordar le hizo sonreír, pero no tardó en tornar la mirada hacia abajo nuevamente, y en un gran silencio meditabundo de un solo segundo, abandonó ya las ganas de hacer lo que estaba haciendo. Cuando la cabeza se posa hacia abajo, significará que hay nostalgia aplastándole. Es el pesar que conlleva agachar los pensamientos. El jalón constante que ponía peso sobre sus ojos. Los rayos atolondrados del sol. Pensó en su muerte y en lo que dejaría por herencia. Una sensación extraña le rodeó desde la cabeza hasta los pies. Imaginóse a sus hijos vendiendo esas tierras que tanto amaba. Y desde la muerte que podría ser él. Tan solo callar, descansar, y volver a la tierra que tanto amó. ¿Y qué sería de su familia? Ya viejo. A veces se levantaba a medianoche, envuelto en una máscara funesta de sudor y lágrimas, retorciéndose en un insomnio causado por la pesadilla en la que veía a su esposa morirse de tristeza después de ver sus ojos cerrados en el ataúd. No era religioso, tal vez por cortesía, pero en esos instantes de tan profunda meditación, le rogaba a Dios que le dejara morir a ella antes que a él. Tomó su cantimplora y bebió agua hasta satisfacerse. Recordó los ojos de su esposa, y le invadió una sonrisa somnolienta. Mirando al cielo se encontró tan pequeño y tan absurdamente desconocido de sí mismo. Recordaba que faltaba poco para las fiestas de fin de año y eso le alegraba el corazón, y le traía una esperanza muy bien conocida por su ser, comida desde su sudor para los rayos tan omnipotentes de este sol. Pronto vería a sus hijos y a sus nietos, de los cuales solo se acordaba del nombre de algunos, pero pues ya, no importaba. Le encantaba ver tanto gentío sentado ahí en su mesa familiar, honrándolo por la grandeza que sus años de trabajo y lucha lo habían hecho merecer. Reía de placer ante el chiste sin menor gracia, y era porque su corazón estaba feliz. El saber que quedaban pocos días para tales sucesos le agradaba, muy en el fondo del laberinto obtuso de su alma. Reinaldo Tierra Bonita era el único de sus hijos que aún estaba con él. Había conseguido trabajo de chofer en la comunidad, por esa razón no acompañaba a su padre en la hora longa del día.
Nicho recordaba cuando Renaldo, quizá el más querido de todos, regresaba de la gran ciudad, con la cabeza hacia el suelo, como un sombrero luengo de pajal de pensamientos agachados. En cierta parte, agradecía la mala suerte de su hijo, porque ahora lo tenía a su lado. Ya no sentíase tan solo en un pastizal solitario. Y cuando más tarde regresó a la casa, su nieta ya estaba dormida, y él que tanto deseaba aún verla correr, y de nuevo fue recibido por una taza de café calientita, como sabía que le gustaban tanto. Su nuera le preparó un asiento cómodo y se dispuso a su servicio, mientras Nicho observaba por encima del aroma cálido de su bebida a Renaldo platicando con su madre, quejándose desde siendo el observador, la barriga ensanchada y uno que otro gas disparándose como breve eructo, escondiéndose, a la suma del uno y el otro cuerpo coloreado y liado de plumas casi sonrojadas y hambrientas. También miró a su nuera irse rapidito a la cocina, iglú vestido de paja, fumadora de hornos y adobos. La sirvienta, hija de otro. Es como verle el cuerpo y las piernas a una dama, saliéndose de lo sentimental que un abuelo debiera pretender ser. El esposo de la sirvienta, mi hijo. Y detrás de las hojas y el sol mayugado y frío, había la costumbre de echar fuera con fiereza cuanto perro desconocido se acercara a la estancia, cosa que a don Nicho le encantaba encargarse, según creía era mejor desquitarse con ellos que no entienden, que con las personas que sí. Sin ser santo del todo, pues sabíase que no era cosa fácil controlarse, sobre todo cuando uno no hace lo que a uno le mandan hacer, haciéndose uno detrás del uno, como el uno mande y el uno desobedezca. En cosa de unos segundos, salió del jacal su mujercita, añadiendo el cita con por pequeñez de alma o edad sino cuerpo y janguear, ávida y sonriente díjole algo así como que ya llegaste mi viejito, mirándole y luego, al ver que espantando perros asquerosos se ocupaba, viraba la mirada hacia la cocina prehispánica, que de inmediato llamaba a voltear y cocer tortillas y frijoles en olla, gusto del saberse indispensable en su reino de la reina. Mas ella al ver el discurso rotátil y comunitario de los pillopíos que coreaban su hambre, aconteció de pronto un corazón en ella plenamente preocupada por el sostén de aquellos animalitos que tanto amaba y dispúsose a regarles copos de maíz y lágrimas, levadura caída como destierro del cielo y frío y la grura al pasar. Porque una voz estruendosa emanó de ella en cuanto intentó tomar el jiquihuite y espolvorear en sus bocas el ronco graznido que de su esófago espantaría a cualquiera, culpa de lo ruidoso y temible que se escuchaba al sentirse. Pues tendremos que llevarla de nuevo con el doctor. No, contestó la ancianita entre más y más tosidos, que ya mero la ahogaban si no fuera por Renaldo, que la tomó y sentóla prontamente. ¿Cómo no? Ya se me quitará el dolor, de veras. Temible acento de dolor sobre la última sílaba. Última cuestión. Él, que en el juego de la narración había quedado olvidado, la escuchó. Señora, usted para nada está bien. ¿No se escucha? Pareciera que ya se nos quiere morir y por eso no quiere ir al doctor. Leves pisadas, autohigiénicas, sobre lodo chancludo. Escuchaba a su nuera abriendo el chorro de agua que llenaba el cubo frágil de plástico. Unas gallinas cacareando una canción, rápidas en huirle a sus pasos, verla tomarse agitadamente el ritmo acuático y medicinal. Sentarse y observar, pero seguir siendo productivo. ¿De qué manera? Café calientito, renasco. Posó sobre el suelo de fangos de cuel hirviente tarro que San Norita había le dado. Y con tremenda tranquilidad, suponiéndose que hubiera sucedido algo alarmante a su alrededor, acercándolas a sí mismo. Una a una, Nicho comenzó por desgranar las vainas verde coloreadas de frijol desmayado. ¡Ay, mi hijo! Tenemos otros gastos, ya quisiera yo que todo se pudiera, la deuda del año pasado, no la hemos pagado. Aún le debemos a doña Matilde, acuérdate. ¿Y quién debe pagar la deuda, señora? Usted es su Marciela que lo pidió. Bueno, para nada ese es su maridito. Bien hechocito para ver a la mujer desahuciada, pedir préstamos y trabajar como gata, mientras el muy infeliz se va de borracho que todos los días. De veras que las mujeres en esta casa no entienden. Algo despectivo, algo que ataca lentamente. Como cuchillo rasguñando, como espada de dos filos. Déjele a ella con su deuda, no es su obligación pagar nada, señora. En cambio vayamos al doctor que necesita tratamiento. Ay, Renaldo. ¿Cómo le pides a una madre que no se preocupe por sus hijos? Mira las gallinitas, siempre tan preocupadas por sus polluelos. Ansimismo, Nicho no disfrutaba de su café ni el desenvainar, pues un dolor intruso intenso le percorría las venas.
Era cierto, aún le debían a doña Matilde, y conforme se tardaban más en pagar, aumentaba más la cuenta. Malditas deudas. Malditas venas estas, viejas circulaciones hemostásicas para variar. Pensará mejor don Nicho en la siguiente tarea a mandar o hacer, el dichoso momento en el que, aunque él lo negara entre risas, chambeaba solamente por chambear, pues al variar de los instrumentos manchados de barro y una que otra palabra en náhuatl que acordábase, puesto que solamente en el barro de su profundidad y arroyos sonaban, cuales foros donde las vacas danzaban y bebían los toros, para desacordarse después de unos segundos, en cuanto dábase cuenta que cualquier cosa dicha iba a ser por igual desañadida del discurso, y puesta así en la balanza de nimiedades y opiniones vanas, por razón sabía que del corazón venían. Ya que los oía y abocábase en la mancha de barro guarachal, signos que después y en su tiempo trarían su hijo, pero de cemento, sabíase que solo chambeando podía ayudar a aportar algo en aquella amargura que lo afaliscaba en cruenta historia evangelista, así que decidió callar en mágica vez, rara puesto que sus argumentos eran como un hombre que doquier regala orquídeas y que después se encela cuando por doquier a su mujer le regalan orquídeas, donde él mismo admitía que los machetes podían pulirse o limarse, o lo que sea que le quitara el vacío de lo que había que hacer terminando con las míseras vainas. No señora, no se preocupe por eso. Dios les proveerá. Lo importante es su salud y que la trate y vea a un doctor cuanto antes, decía Renaldo. Además ya dijo Juan que mandará dinero para pagar la deuda, y si no, confiemos en Dios que todo saldrá bien, se incorporó la nuera. Ay, mi Juanito. Decía la ancianita, con ojos melancólicos, yo lo quiero mucho. A él y a todos mis demás hijitos e hijitas que tienen lejos a su madre. El cielo adosado al fulgor del sol bajó con melancolía sobre la ropa tendida y algunos polluelitos ya comiendo entre la sabiduría de la nuerecita que tomó el gesto de alimentarles. Y su mujercita exprimía lágrimas lentas, viendo el bigote a ella acercarse y la voz de su ultigénito consolarla, entonces ya pa' qué estar ahí. Sin embargo, el umbral de sus ojos le tradujo su dolor y antes que sus ojos le transmitieran a ella otra cosa, prefirió alejarse de esa interferencia oftálmica y borrascosa. Ya ni la vaina o el machete tenían sentido, si no fueran alternadores de su odio y su amor, instrumentista de campos y ganados pero no de amores y cuidados. Todo uno conglomerado dentro de esta aflicción latente a sus labios resecos y su necesidad de abrazarla o alejarla, de decir algo o no decir nada, de sentir su dolor, de la forma en que hablaba Saramago sobre unos tales María y José, como si suyo fuera y aborrecer las ganas violentamente vueltas impotencias, de arrancarse este dolor y este amor, que no fuera suyo si su cuerpo y no su corazón fuera quien sintiera. Si los quiere como dice, entonces luche por ellos, y por ver la nueva generación. Vaya con el doctor, le digo, reclamó Renaldo. Sí, tienes razón, hijo mío. Ansí le haré. Nicho Tierra Bonita terminó en silencio de desgranar la vaina, y botó al suelo la cáscara vacía. Los ojos que se aventajaban de soslayo, sobre la paja que crecía en su techo. Terminó su café y sin decir ni una palabra se alejó de ellos, acomodando vacíamente su taza sobre el mesón arrugado, mandando al diablo otros deberes vacíos de rancho. Visitó en cambio el cuarto donde estaba dormida Rebeca, su nieta, acostada en un catre viejo. Bendita luz de sus ojos al verla. Absorción de angustias ajenamente suyas. ¿Por qué sigue durmiendo en estos catres viejos y agujereados? ¿Acaso no se le puede dar algo mejor? Ahogado en estos saberes, le dio un beso en la frente y se acostó junto a ella. Sus livianos y tiernos cabellos, cayendo todos de manera dulce y continua sobre su espalda pequeñita, y sus ojos que al cerrarse detrás de ella susurrarían. Tú eres la nueva generación, Rebeca.